En este video vamos a hablar de Max Weber y el método en la sociología o específicamente en las ciencias sociales. Para compararlo podríamos decir que el método en las ciencias sociales es muy diferente al método de las ciencias naturales. El método de las ciencias naturales consiste en observar determinado fenómeno u objeto de la investigación para de esta forma llegar a conocer las causas antecedentes que lo han originado. De esta forma se puede observar, medir o experimentar con el mismo para lograr descubrir esta causa. A esto se llama explicación causal. Luego de que se encontrara la causa, se busca inferir una ley universal que sea válida en todas las ocasiones. Este método ha influido durante el siglo XVIII y XIX a las ciencias sociales, como es el caso del empirismo inglés de Locke, o del objetivismo positivista de Comte y de Durkheim. Desde luego que el método científico en las ciencias sociales, si nos ubicamos en la época de Weber, en Alemania, ya trae una larga data. De esta forma, la filosofía política, el conocimiento respecto de la psicología o de la sociología en Alemania tienen mucha independencia respecto del método de las ciencias naturales, porque ya tenía los antecedentes de, por ejemplo, Kant, que había afirmado que la realidad es una construcción del investigador o de quien conoce, a Hegel, que postulaba que la historia tenía cierto sentido que puede ser comprendido o aprendido por los agentes sociales, y desde luego a Freud, que se pregunta por la intencionalidad tanto manifiesta o consciente, así como la intencionalidad inconsciente. En este mismo sentido, los hechos sociales que postula el empirismo objetivista no va a ser lo mismo que la acción social postulada por Weber. El hecho social es postulado por Durkheim, por ejemplo, como un objeto, el cual es medible, observable, cuantificable, por ejemplo, a través de encuestas, estadísticas, entrevistas, recompilación de datos, de documentos y demás. En cambio, para Weber, la acción social es una acción social con sentido subjetivo orientada hacia otras personas. Y acá recalcamos lo de sentido, porque precisamente lo que define a una acción son las causas, las motivaciones. Las cosas naturales no tienen un sentido, las personas sí, actúan en función de determinadas intenciones, deseos, metas, objetivos que generan estas acciones sociales. Por lo tanto, comprender la acción social es el objetivo fundamental de toda ciencia social. Las intenciones no son observables ni medibles, si no, no sería posible, por ejemplo, el conocimiento histórico. Uno no puede observar ni medir las intenciones que motivaron a las acciones de, por ejemplo, los grandes generales romanos. El segundo postulado es que los investigadores tienen a su vez sus propias motivaciones, deseos, intenciones, es decir, tienen su propia subjetividad. Y por lo tanto, esta subjetividad es la herramienta fundamental que le permite al investigador conocer su objeto de estudio, es decir, otros sujetos del mismo orden social que él mismo. Veamos. El sentido puede ser individual, o sea, personal, colectivo, compartido por la comunidad, o teórico. El sentido teórico es la reconstrucción social del sentido que hace el investigador, a través de la Werkenthem. Es un término alemán que es traducido muchas veces como comprensión o interpretación, y viene de la corriente hermenéutica alemana. Hermenéutica quiere decir interpretación de texto, a grosso modo. Cuando leemos un texto reciente o antiguo, no nos importa memorizarlo, recordarlo de memoria tal cual, sino al leer un texto lo que buscamos es comprender el sentido, es decir, entender qué es lo que ese autor estaba pensando al momento de escribirlo y de esta forma comprender lo que nos quiere decir, cuál es su finalidad, utilidad, aprendizaje, enseñanza, etc. De este modo, la Werkenthem es una hermenéutica o una interpretación, una comprensión del sentido de las acciones sociales de las personas, que es lo que motivó a la persona a actuar de determinada manera.
Por lo tanto, es una reconstrucción teórica de los motivos de esta acción. Los métodos de la Werkheim pueden ser 4. El primero es la empatía, es decir, el método emocional. Uno puede ponerse en el lugar del otro, saber qué es lo que el otro sentiría o sintió. La segunda es la comprensión racional, porque después de todo la mitad de nuestras acciones son racionales, dirá Weber, con arreglo a fines o con arreglo a valores. El tercero son los tipos ideales, es decir, esta reconstrucción teórica elaborada por el investigador. No voy a extenderme aquí en los tipos ideales porque ya hay un video, lo puedo dejar el link al final de este video para que puedas verlo. Y el cuarto es obviamente la comunicación misma. Uno mismo, por ejemplo en la sociología, puede preguntarle al sujeto investigado por los motivos de su acción. Obviamente hay que tener en cuenta que los motivos pueden estar sesgados, es decir, puede que incluso la persona no conozca o no reconozca claramente sus propias intenciones que motivaron sus acciones, o en el caso de la historia puede ser, por ejemplo, que el actor sea imposible de ser interpelado porque ya no está. Los tipos ideales, lo que sí voy a recalcar, es que es una construcción teórica, porque el conocimiento científico no es un espejo fiel de la realidad. Como sostendría Kant, la realidad es infinita, inabarcable. El conocimiento científico es una mera reconstrucción parcial, intencional, humana y aproximativa de la realidad. Es hipotético, intenta comprender o interpretar esa realidad que observa. Además, Weber no puede sostener que el método de la ciencia social sea igual que el método de la ciencia natural, porque en el método de la ciencia social hay un pluralismo causal. Esto quiere decir que un hecho puede tener muchas causas que lo hayan originado, un efecto puede convertirse a través de la intención de la persona en una nueva causa, es decir, una acción puede convertirse ahora en el desencadenante de otra acción. La causa, es decir, la acción humana, puede tener efectos indeseados o inesperados por el sujeto. Puede que intentando hacer una cosa resulten muchas otras diferentes. Y la causalidad, desde luego, puede extenderse en ambos sentidos ad infinitum. Así como un efecto puede tener muchísimas causas, una causa puede tener infinitos efectos que no pueden ser calculados o predichos. Por lo cual, la ciencia social no es una ciencia predictiva, no es un conocimiento predictivo, es un conocimiento profundo de la comprensión, de la interpretación de la realidad. ¿Por qué es que vivimos y observamos determinada realidad actual o histórica? Asimismo, el investigador también es una persona, es un sujeto que actúa con arreglos a fines y a valores. Esto es lo que motiva investigar determinado suceso, determinada problemática y no otra. Y desde luego el investigador adhiere a determinados valores, ya sean científicos, éticos, religiosos, económicos, políticos, y siempre tiene que dejar en claro hasta dónde llega su comunicación como investigador y su comunicación como persona racional. Desde luego, una interpretación es un recorte, una abstracción, en definitiva, una deformación de la realidad misma. Y, como colofón dirá Weber, el investigador al fin y al cabo investiga lo que le dicta su corazón. Hasta aquí nuestro repaso por el método científico de las ciencias sociales descrito por Weber. Si te ha servido para repasar puedes dejarme un like. Estoy dejando acá al final el link a tipos ideales y otros videos de Weber. Y si te ha gustado el contenido, el material, puedes suscribirte al canal. Subo videos regularmente con una temática similar.